Hola a todos, otra vez de nuevo aquí con ustedes y súper feliz de tener con nosotros, bueno, a una súper amiga y querida Nutrineta también. Ay, Ah, sí. que realmente invito porque las dos tenemos como mucha pasión por temas que son similares, pero que también son diferentes y entonces yo creo que necesitan discutirse. Bueno, pues es un Así es. súper honor para mí tener a Sabi Camacho aquí con nosotros y quiero nada más presentarla brevemente para aquellos de ustedes que no la conozcan, que no creo que nadie no la conozca porque todo el mundo la conoce, pero bueno, sobre todo para personas que no están metidas en el medio de la nutrición tan de fondo, pero que quieran estar como buscando información sobre educación y sobre consejería nutricia, ¿no? Sabi Camacho es licenciada en nutrición y maestra en ciencias de la salud por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es candidata a doctora por la Universidad Internacional Iberoamericana y es nutrióloga certificada por la Academia de Nutrición y Dietética en Estados Unidos. Y cuenta con estudios de posgrado en coaching nutricional, entrevista motivacional y salud digital. Y es fundadora y directora de Nutrir México. También es cofundadora y directora editorial de la revista digital Conexión en Nutrición y colabora en el equipo permanente de la red basada en la evidencia, red nube, perdón, y conferencista, autora de libros, artículos científicos y consultora para instituciones educativas de salud, gubernamentales y en la industria alimentaria. Sabi, un súper placer que estés aquí el Ay, día de hoy. Clau, para mí, digo, yo lo único que me hace falta es darte un abrazo después de tanto tiempo, Ay, a mí pero para también. mí es un honor y un placer estar aquí en este espacio tuyo. De verdad, o sea, bueno, yo nada más les quiero decir que conozco a Sabi desde hace 15 años y aunque nos perdimos la pista por varios años por ahí, realmente siempre ha sido como un placer ver todo lo que ha hecho, todo lo que ha desarrollado y todo lo que sigue creciendo y todo lo que me hace crecer a mí también. Me encanta. Ay, Así es que mira, gracias, creo Sabi. que en ese sentido los iguales se atraen. Aquí es diferente. Aquí no son los polos opuestos se atraen, aquí son los iguales, se atraen y el sentimiento es mutuo, Clau. Gracias, Sabi. Bueno, miren, la idea de hoy es hablar de educación o consejería, ¿no? Entonces, realmente, ¿cuándo nos toca educar y cuándo nos toca usar también la consejería para modificar la conducta alimentaria? Pero sobre todo, una cosa que me parece importante es también, si yo voy con un nutriólogo, realmente qué es lo que necesito, ¿no? O sea, saber, o sea, en este momento decir, o si estoy buscando el apoyo de un nutriólogo, ¿cuándo debo de tener como una propuesta, pues, de educación? ¿Cuándo necesito tener este proceso formal de educar, de entrenar al paciente, de tratar de educar a la persona en ciertas habilidades, impartir conocimiento para que puedan ayudar al paciente o al cliente pues a modificar sus opciones, su alimentación, su actividad física o todo, o cuando yo necesito consejería que es más un proceso como de apoyo, ¿no? Entonces, y siempre hay una confusión porque no, ¿cómo que el nutriólogo va a ser consejero, verdad? O sea, ¿cómo que voy a apoyar un proceso, voy a hacer un proceso de apoyo? O sea, no, no, para eso se necesitan los psicólogos, no los nutriólogos, ¿no? Entonces, ¿en dónde es? O sea, ¿cómo le hago para generar en la consejería esta relación colaborativa del consejero, o sea, nutriólogo, con el paciente para poderlo ayudar a establecer una serie de prioridades, de metas, para que también pueda en realidad modificar su conducta? Entonces, Sabi, no sé, a ver, adelante. Pues mira, de hecho, creo que podríamos partir de algo muy simple, como para aterrizar o para preparar el terreno de esta charla. Pensamos en consejería como coaching y Uh todo -huh. lo que implica el coaching, y cualquier persona puede ser coach. Y educación alimentaria la pensamos como el plato del bien comer y explicar que la persona tiene que comer de los tres grupos de alimentos. Y ninguna de las dos definiciones es la correcta.
Así De es. hecho, son habilidades mucho más profundas que realmente deben de estar muy enraizadas en el trabajo del nutriólogo. Y que inclusive el paciente, aquella persona que dice, quiero bajar de peso, quiero subir de peso, quiero cambiar a lo mejor, porque no, la nutrición no nada más es bajar de peso, a lo mejor es por un tema de salud o de cultura o de O de conciencia, emociones, como en de este caso. emoción o de responsabilidad hacia el medio ambiente, quiero empezar a cambiar mi estilo de vida, mi alimentación y empezar a lo mejor a hacer una alimentación más basada en plantas. Entonces, todas esas habilidades requiere que no nada más el nutriólogo haga un cálculo de calorías y le diga cuánta energía tiene que consumir la persona, sino que también habilite o le dé esas herramientas a la persona para empezar a hacer los cambios. Y el tema es que en Y la a eso bolsa le de, llamarías que, perdón. ahí es, en todo ese proceso, el problema es que lo metemos en una sola bolsa, que es educación. Ujú. Y dentro de la educación metemos la información, la educación y la consejería, y son términos totalmente diferentes. Y creo que la educación, de entrada, la educación es entrenar o brindarle habilidades, conocimientos y Destrezas. actitudes, destrezas a una persona, y la educación puede ser formal o informal. O sea, formal, nosotros nos educamos en una universidad para tener una licenciatura en nutrición, pero la nutrición no y la alimentación no necesariamente se entrena o se aprende en una universidad. Nosotros aprendemos a comer con base a la socialización, o sea, nuestra familia es la que nos enseña a comer. Nuestra madre, nuestro padre, nuestros abuelos, los amigos son los que nos enseñan a comer. Entonces, la alimentación se vuelve un acto cultural totalmente y social. Entonces, no necesariamente el que yo le diga a una persona que tiene diabetes y que tiene que dejar de comer cierto tipo de alimentos o de restringir cierto tipo de alimentos, el que yo le dé la información, la persona lo va a hacer. Y ahí es en donde caemos en el error, tanto como profesionales como pacientes, que pensar que el solo brindar información hace que una persona cambie. Imagínate todo lo que sabemos nosotros de nutrición y eso no nos hace comer de una manera, o sea, Exacto. perfecta, ¿verdad? O sea, es como cuando te están volteando a ver a la hora de que comes, ¿no? Y así, a ver si sí se come esa papa, ¿no? Ajá, Porque como es nutrióloga, seguro no se la va a comer. Y no tiene nada que ver lo que yo escoja comerme con la información que yo que tenga, exacto. ¿no? Y que inclusive ahorita se va a poner más de relevancia el tema de la educación alimentaria, porque viene un etiquetado nuevo. Así Entonces, es. el etiquetado de advertencia, vamos a empezar a ver en los productos ultraprocesados o en los productos industrializados ciertos sellos que nos indica que ese producto tiene un porcentaje o una cantidad mayor de un nutrimento crítico, que en este caso sería calorías o energía, azúcar, este, sodio y grasa, o sea, por ponerlos de manera general. Ujú. Pero el que yo tenga un sello no significa realmente que ese producto sea bueno o malo, porque yo me puedo tomar un vaso de refresco en una fiesta, Claro. vaso, porque a Y lo ya, mejor, y ya. así es. Y yo siempre hablo de cuando hacemos el tema de los consumos, que un vaso de refresco de 240 mililitros no me genera diabetes, de la misma manera que tomarme un vaso de 240 mililitros de agua no me mantiene hidratado. Entonces, Así es. al final, el consumo en la cantidad tanto del alimento como de la periodicidad es lo que me va a determinar un hábito. Y ahí es en donde entra la educación para que yo le pueda dar esas habilidades a la persona. La educación no es que la persona tenga más conocimientos de nutrición,
sino que la persona pueda tener esas habilidades, esas actitudes y esos valores, ese comportamiento frente a la alimentación que le permita hacer un cambio. Ahí es donde yo empiezo como, se empieza a cruzar la línea, se me hace un poco gris, ¿sí me entiendes? O me empiezo a trasladar hacia la consejería. Porque ya para darle habilidades a la persona, o sea, porque finalmente la educación sigue siendo mucho relacionado con información, para mi gusto, pues. O de menos así la tenemos conceptualizada. O sea, es que me van a educar en nutrición y me van a venir a contar sobre, ¿no? Me van a venir a hablar sobre las proteínas y que, o sea, para qué sirve la vitamina C en el cuerpo y todo ese tipo de cosas. Y ahí creo que, ahí ya, o sea, la gente no está muy interesada en eso, o sea, porque nosotros como nutriólogos pensamos de manera muy diferente o sea, a una persona que no estudia nutrición, ¿sí me entiendes? Que no le importa lo que hacen las proteínas. Entonces, ya para adquirir una habilidad, una destreza, yo sí creo que ya necesitamos de la consejería, porque entonces tú ya estás a través de una serie de estrategias como reflejándole a ese paciente o a ese cliente o esa persona o esa familia o esa comunidad, de alguna manera le estás dando una serie de herramientas que puede empezar a utilizar para poder modificar su conducta. Entonces pongo un ejemplo, ¿no? O sea, una cosa es ver el etiquetado, que alguien me explique, o sea, qué significan los cuadritos y todo eso. Y otra cosa es que yo, por ejemplo, diga, a ver, tengo una meta, ¿sale? Y esa meta es, por ejemplo, comer, me choca esta, pero bueno, comer menos grasas o menos azúcar, ¿sale? No me gusta como identificar tipos de dietas, ¿no? Grasas o sea, ay, las Limitar el, grasas son malas. limitar el consumo de sodio. Así es. Ok, sale, para que no sea tan Tan de día. conflictiva. Entonces digo, bueno, voy a limitar el consumo de sodio porque soy hipertensa, entonces necesito bajarle al sodio. Entonces, una cosa es que yo vea nada más el etiquetado y diga, ay, o sea, como dice que es alto en sodio. Y otra cosa es usar una serie de estrategias como sería, bueno, no comprar ese tipo de alimentos, ¿no? Como control de estímulos. No, y luego ya empiezo a extenderlo a otros temas que no tienen nada más que ver con el etiquetado, ¿no? Desde cómo lo preparo las cosas, Exacto. etcétera, ¿no? Y entonces ya me meto a ver, cuando estés en una situación, por ejemplo, de estar en una comida con familiares, ¿sabes? Si hay papas con mucha sal, y cacahuates con mucha sal, o sea, ¿qué hago? ¿Me los como todos? ¿Sabes? O sea, a que no puedes comer solo una o soy de esas personas que puedo manejar el no comerme solo una o soy de esas personas sabes, Agarro una y hasta que se acaba la bolsa. así es. Entonces, como me conozco, me doy permiso de comerme un platito de papas o no me doy ese permiso de comerme las papas, ¿sabes? ¿Qué necesito? Y entonces ahí también podemos nosotros ayudar a controlar estos estímulos externos que nos hacen comer, ¿verdad? También por ansiedad y por las ganas que tenemos también, ¿sabes? De comer esas cosas. Entonces ahí, ¿tú cómo ves la diferencia? Es que, mira, la educación, poniéndolo en estos ejemplos, la educación, por ejemplo, pudiera ser que yo le explique a una persona que necesita realizar actividad física. Y entonces le hablo de los beneficios de la actividad física. Ahí estoy haciendo educación, dando contenido, información. Y le digo cuáles son las recomendaciones y le digo qué tipos hay de actividad física, si anaeróbica, aeróbica, etcétera, ¿no? Eso es brindar información, contenido en educación. Yo puedo dar educación en la aplicación de estos contenidos. Y entonces yo le digo, mira, cuando salgas a correr tienes que checar tu frecuencia cardíaca, puedes bajar este tipo de aplicación, vas a medir tus pasos. Eso es educación. Pero yo necesitaría utilizar la consejería
para que la persona identifique cuáles son sus barreras para hacer el ejercicio, cómo establecer esas metas, cómo hacer un automonitoreo y decir, bueno, yo hice 5,000 pasos. Mi nutrióloga me dijo que tenía que llegar a 10. Entonces, voy a utilizar mi automonitoreo. Esa ya es una habilidad de consejería que aplica el nutriólogo para darle las herramientas para poder hacerlo. Así es. Entonces, la educación es darle la información y enseñarle cómo, y la consejería nos ayuda al cómo hacerlo, al llevarlo a cabo. Así es. Entonces, es el qué y para qué, la información, y el cómo. El cómo. Y el dónde, y a través de qué lo voy a hacer, la consejería. La consejería. Y el tema ahí es que dentro de la educación inclusive se engloban varios aspectos. O sea, de manera general sería el dar información, pero nosotros podemos hacer educación en salud, educación en nutrición, educación alimentaria, orientación alimentaria, alfabetización en salud, alfabetización alimentaria y alfabetización en nutrición. A ver, ya vas, danos una explicación de cuál es la diferencia entre todas esas cosas. Pues al final, lo que nosotros deberíamos de buscar como una meta es que la persona se alfabetice en temas tanto de nutrición como de alimentación, que no es lo mismo porque después ocupamos la alfabetización nutricional o nutricia como sinónimo de la alfabetización alimentaria y son cosas diferentes. A ver, ok, vámonos un paso para atrás. ¿Qué es alfabetización? O sea, para alguien que dice, o sea, me estás diciendo tonta, Sabi, me estás diciendo que no sé leer. ¿Sale? Y al final ahí, la alfabetización es no nada más recibir la información, no es aprender a leer, pensar en una etiqueta. Yo puedo leer la etiqueta y la sé leer y sé que dice calorías y grasa y proteína y fibra y yo no sé qué significa eso. O sea, sé leerla, pero no sé qué significa. Y la alfabetización me permite que comprenda la información. Y no nada más que la comprenda, sino que yo pueda tomar decisiones respecto a la información y al contenido que yo estoy recibiendo. El tema del etiquetado. Yo puedo ver una etiqueta y sé que tiene alto o exceso de algo. Yo no sé qué es eso. Al no saber, significa que puedo no hacerle caso a la etiqueta y de todos modos me lo voy a comer. Pero cuando yo le brindo información y alfabetizo a la persona en términos de nutrición, la persona puede saber, mira, esto tiene sodio, yo tengo hipertensión, tengo que cuidar la cantidad de sodio, o tengo diabetes y esto dice que tiene azúcar y tiene calorías, entonces tengo que limitar mi consumo y entonces voy a buscar, no nada más sé qué dice y qué efecto tiene, sino que también en esa alfabetización me permite tomar decisiones mejores sobre mi salud y mi alimentación. Entonces decir, bueno, estas galletas tienen este etiquetado, o esta etiqueta o esta advertencia, y estas no. Puedo comparar y decir, esta tiene más fibra que esta, me voy a ir por la que tiene más fibra. Porque entiendo que necesito más fibra en el cuerpo. Esa Pero entonces me estás diciendo que todo el mundo necesita saber nutrición. O sea, todo el mundo le tienes que enseñar nutrición, los tienes que alfabetizar en... Es que ahí es la información que necesita saber la persona. De manera que con la información que tiene, puede tomar decisiones. No le voy a enseñar todo lo que yo también aprendí durante 5 años en la carrera. Pensando en el tema del ejercicio, la persona necesita incrementar sus minutos de actividad física. No le voy a pasar toda la ruta metabólica para que sepa cómo se hace la oxidación de grasa, para que la persona sepa que se moviliza o la glucosa. Y el ATP. Eso no lo tiene que saber. Pero sí tiene que saber, bueno, si yo estoy corriendo y empiezo, se me va la voz, la respiración, el corazón, siento que se me va a salir,
Entonces ya estoy haciendo a lo mejor o un ejercicio con una mayor resistencia que la que yo necesito hacer y estoy cruzando un umbral que me puede poner en riesgo. Entonces, O si no, puedo subir, o sea, unas escaleras, ¿verdad? Un ajá, piso, y entonces también tengo que saber que pues algo anda mal y que no estoy exacto. haciendo Y suficiente entonces actividad ahí es física. en donde nosotros podemos encontrar esas diferencias y lo ideal es llegar a una alfabetización. Y de hecho, encontré un artículo que decía ir más allá de la alfabetización es la fluidez, o sea, como en el idioma, Ujú, cuando ujú. hablamos de la fluidez es que la persona habla naturalmente, o sea, Del habla lenguaje, en ese en idioma. ese idioma. En teoría, el que es eh, fluido en el idioma de la nutrición es el nutriólogo y no necesitamos que la población sea fluida Fluidiza, ajá. en el idioma de la nutrición, porque al final ese es nuestro trabajo. Lo que necesitamos es trasladar esa información de manera que la persona, con la información que le está dando el nutriólogo, pueda tomar buenas decisiones. ¿Y cuál es el problema que nos quedamos en dar orientación, en dar información y explicar las proteínas y los grupos de alimentos y el plato del bien comer y etiquetas y la cantidad de ejercicio? Pero no necesariamente esa información la persona la comprende y la puede aplicar, porque informar no es educar y educar no es transformar. Entonces, lo que necesitamos es saber, yo le doy información a la persona y qué es lo que la persona entendió, porque yo le puedo decir una cosa que fue parte del etiquetado, de la discusión de no poner alto, sino poner exceso, porque la población en los grupos focales entendía que alto estaba asociado con un efecto positivo Pues y mira, exceso no. ok. Aquí también hay una cosa, ¿no? Que es que cuando nosotros vamos a educar, o sea, si nosotros vamos a educar, alfabetizar, y te pregunto, bueno, son dos preguntas las que tengo. Un comentario y una pregunta. Quizás ahorita te hago primero el comentario, perdón, la pregunta y luego yo hago el comentario. ¿Tú crees entonces que, por ejemplo, curricularmente deberíamos de modificar todas estas asignaturas, ya sabes, de educación en nutrición y educación en nutrición por alfabetización en nutrición? O sea, para comprenderlo desde que lo que tenemos realmente que estar haciendo ya es aprender a alfabetizar a las personas, o no importa. No, yo creo que debería de ser, o sea, se puede mantener como educación como el acto de educar y en donde la educación tiene cobijo la alfabetización, pero lo que sí se deberían de hacer es ampliar los Los contenidos. contenidos o Porque además modificar los contenidos. yo no visualizo un nutriólogo que no educa. O sea, Sí, sí, nutriólogo que es nutriólogo y no educa, no es nutriólogo, es una competencia. pero no es educar todo, no es estar orientando en Exacto. todo, no es estar usando el plato para que entonces le estés explicando una, o sea, es educarlo en aquellos conocimientos que necesita para, o Exacto. sea, es muy Porque específico. además, eh, algo que no sabemos hacer y que los que nos hemos formado en el área educativa lo hemos aprendido porque hemos estado en el área educativa y no en el área de nutrición, es que no todo, pensando en una carrera, si yo quiero formar a un nutriólogo, le voy a dar 8 semestres o 4 años o cuatrimestres, lo que sea, Ujú. desde lo más básico hasta lo más complejo, desde lo teórico hasta lo práctico. Pero no le doy todo el contenido en la materia de introducción a la nutrición. De la misma manera con el paciente, no le voy a enseñar todo lo que debe de saber el paciente en la primera consulta de nutrición. Que, ¿Y qué es cuál es el problema que decimos? Ah, llega una persona que quiere cambiar su composición corporal, ¿no? Para arriba o para abajo, quiere cambiar su composición corporal. Y entonces hablo de las frutas, de las verduras, del agua, de la actividad física, del sueño, de los alimentos ultraprocesados,
de las preparaciones, Sí. De de los cómo licuados, hacer del ayuno, de cómo hacer un huerto, de Sí, las sí. recetas, de cómo preparar sus alimentos, de cómo conservar los alimentos, de cómo mantener la higiene y la seguridad alimentaria Todo. en la primera consulta. Entonces llega el paciente y dice, todo lo que tú me estás hablando, uno, no lo entiendo, dos, no lo comprendo y tres, no me interesa. Así es, exactamente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se queda con su dieta de 1800 calorías porque esa es la que me interesaba. Entonces, ahí lo que nosotros debemos de hacer es que como no hay nutriólogos sin que se haga educación, debemos de formalizar ese aprendizaje en el área educativa. Y saber como profesionales de la nutrición distinguir muy bien entre qué es lo que necesita el paciente. ¿Necesita un plan de alimentación? Sí, con ciertas características de manera individualizada, pero para que logre ese plan y esa modificación en su conducta o en su estilo de vida, porque no necesariamente tiene que ser la modificación en la conducta alimentaria, a lo mejor la cantidad de sueño es la que le está dando el traste a la salud de la Así es, persona. y no Y quererle no son modificar las su forma de calorías, comer. exacto, Así. no son las calorías, no es la distribución de sus alimentos, es simplemente la cantidad de sueño y de estrés. Pero si yo no hago una buena historia y una buena entrevista, pues no voy a obtener esa información. Pero ya que identifico cuáles son los factores que están influenciando negativamente en su estado de nutrición, tendría que yo establecer, bueno, pues ya me di cuenta que lo que le hace daño no es la comida que come, sino la cantidad de sueño que no duerme. Que no duerme, así es. Y entonces empiezo a explicarle por qué es importante o sea, qué es la función del sueño de manera general, aterrizada a la persona, y luego cuáles serían las estrategias para que, o sea, cuál sería la Pueda, meta. así es. Y luego utilizar la consejería para que la persona identifique cuáles son las barreras, cuáles son Así los es. beneficios, hacer una entrevista motivacional, como lo que platicabas con Mago, de Así. poder sacar información para que no sea dictatorial de que esto es lo que tienes que dormir y a partir de mañana te duermes 10 horas para que no, porque Y eso aparte tampoco no vas ayuda. a poder si eres una persona que duerme 5 o 6 horas porque pues Exacto. no se puede, punto. A Y, ver, excelente. A ver, no, perdón, dale. ¿Qué iba? y entonces ahí ya es donde realmente el trabajo del nutriólogo se vuelve una ciencia, Así es. porque ves todo lo que está influyendo en la alimentación y en la salud de tu paciente para que tú digas, bueno, le tengo que hacer esta intervención nutricia, pero le tengo que dar esta educación en contenido y en aplicación, que la persona sepa qué es lo que necesita, que nosotros como nutriólogos sepamos qué es lo que necesita la persona saber en ese momento para que lo pueda aplicar y cómo le voy a ayudar a través de la consejería a que logre esa modificación con la información que yo le di. Así es. Excelente, Sabi. Ahora voy a hacer un comentario y luego ya te voy a preguntar sobre el coaching también para poderlo como meter en toda esta conversación. Fíjate que tengo una de mis compañeras del doctorado, Natalie Kleiman, que estudió autorregulación de la alimentación, que es un súper tema, pero ese lo voy a dejar para otro programa. Como no tenía nada que hacer, también se puso a validar una encuesta sobre conocimientos en nutrición. Entonces, ahí un grupo de personas en donde hice el doctorado, tenían una encuesta de conocimientos en nutrición y la remodeló, ¿sale? Para que, ¿cómo se llama? Porque ya tenía la otra 10 años, ¿sabes? Nada más para ponerle información nutrimental nueva, etcétera. Entonces, hemos estado trabajando ese proyecto de poder validar también la encuesta de conocimientos en nutrición. Entonces, porque mi alegata es que así como monitoreas la consejería, ¿sabes? Así como tú dices, yo voy a monitorear, ¿sabes? Si cumplió las metas, si no cumplió las metas, si conoce cuáles son sus barreras, si logró modificarla por facilitadores, si
o sea, si logró que la apoyaran su marido, si, etcétera, etcétera. O sea, si, así como yo debo de contar, ¿sabes? Si va cumpliendo las metas, por ejemplo, para mí también uno debe de monitorear o sea, su modificación de conocimiento para ver si sí lo está aplicando. O sea, se debe de poder, tú debes de decir, yo no me gasté aquí saliva, ¿sí me entiendes? Tratándole de explicar a esta persona, ¿verdad? Sobre el ejercicio, el sueño, el agua, el azúcar, lo que quieras, sin ver que eso puede o no tener un resultado en la persona. Entonces, esta encuesta, ¿sabes? Lo que hace es como medir tus conocimientos. Y entonces yo digo, si tú tienes realmente una déficit de conocimientos en nutrición, entonces tú puedes también como aplicar la encuesta y decir, a ver, ¿sabes qué tantos qué déficit de conocimientos tiene? Y luego tú ya después volteas y le da, entonces ya le das como los conocimientos que le hacen falta. Y después de haberle dado los conocimientos, entonces pues vuelves a medir a ver si ya tiene más conocimientos. Y dentro de una teoría de modificación de la conducta que se llama el COM-B, que también después voy a hablar de eso, de ese tema, la capacidad es COM-C, capacidad O, oportunidad, y M, motivación. Cambian las tres, el B de behavior, que es comportamiento en inglés. Y dentro de lo que es capacidad, hay tanto capacidad mental como capacidad física para hacer las cosas, ¿sabes? Entonces, capacidad física es, bueno, pues si me entiendes, si te rompiste una pierna, pues no puedes subir escaleras, ¿sabes? Y entonces alguien te tiene que venir a traer tu comida, porque si no, pues no puedes comer, porque no puedes ir a la tienda para ir por la comida, para prepararte la comida. Entonces, esa es capacidad física. Pero también hay capacidad cognitiva, ¿sabes? Y la capacidad cognitiva es si tengo o no la habilidad de aprender ciertas cosas por una serie de factores que podrían ser N, ¿no? Genéticos, discapacidad, falta de educación, etcétera. Entonces, realmente las personas que tienen como falta de conocimientos así generales, no sé qué porcentaje sean, pero bueno, dentro de la guía canadiense, me voy a nomás decirle un poquito más, esta que salió, ya sabes, a principios de agosto para el manejo de la obesidad, ellos comentan, dice que uno de los cambios de narrativa que nosotros debemos de empezar a considerar en nuestra formación como nutriólogos, pues, es el conceptualizar a la educación como la capacidad que tenemos para modificar la conducta, porque finalmente la educación no tiene la capacidad de modificar la conducta. Entonces, en muchos estudios que han usado esta herramienta que te digo del General Nutrition Knowledge Questionnaire, que es la encuesta sobre conocimientos generales de nutrición, los conocimientos no modifican la conducta. Entonces, ellos hablan en la guía, pues esta canadiense, que la educación realmente juega un papel preventivo, pero su eficacia para el tratamiento, por ejemplo, de enfermedades crónico-degenerativas es más bien anecdótica. Entonces, es por eso que yo quería mucho tener esta plática contigo, porque es como decir, a ver, Sabi, pues, ¿dónde ponemos, verdad, a la educación contra la consejería aquí en este espacio, verdad? Porque finalmente, hay que reconocer que la educación a veces no toma en cuenta, pues, los efectos de todos los aspectos biopsicosociales o sociopsicobiológicos de las enfermedades, y por lo tanto se puede quedar un poco corta. Como prevención, excelente. Pero si la vamos a usar nada más para manejar ya estos temas de cronicidad, quizás ahí también cojeamos. Entonces necesitamos ambas, pues sería mi. Y de hecho, podríamos pensar de manera simple que yo le puedo dar a una persona un recetario, un libro de recetas. No por eso se va a hacer chef, no por eso va a adquirir, o sea, yo puedo seguir al pie de la letra la receta y el platillo no me va a saber rico, porque no tengo ese sazón. Y el sazón, al final, es la conducta que yo voy cambiando. O sea, yo le puedo dar la información y le puedo dar la información, la receta, paso 1, paso 2, paso 3, pero el que me siga la receta al paso 1, paso 2, paso 3, no significa que le va a quedar
porque yo en el brindarle solo la información no sé el tipo de horno, el tipo de cebolla que compró, el tipo de producto, la taza, porque si yo nada más le pongo una taza de leche, pues yo no sé si esa taza es de 240, de 400, es una taza de té, es una taza de medio litro. Entonces, el que yo nada más le dé la información sin que verifique qué es lo que está entendiendo y cómo lo va a aplicar, pues no significa que las cosas van a resultar como yo quiero que resulten. Y por eso ocupo mucho el concepto de la receta, porque hay muchos recetarios y, y podemos, cualquier persona que quiere cocinar puede agarrar una receta de internet y no necesariamente le va a salir el platillo. Y hay gente que cocina a capela sin seguir sin receta ni receta nada. y le sale Así es. deliciosa. Como yo digo, de brujería, a mí yo me gusta echar todo, o sea, como sea, o sea. Y entonces ahí es en donde tenemos que identificar qué hago. Le doy información, que no es educación, le doy educación, en donde le doy contenido, le doy información, le explico, lo alfabetizo y la alfabetización ahí es en donde entra la consejería y la educación, porque le explico, le habilito y la persona a través de una alfabetización alimentaria empieza a tener comportamientos, habilidades, Diferentes. valores Así es. y entendimiento sobre lo que le estamos dando. Y entonces sí, la persona puede decir, yo ya tengo una mayor capacidad de decisión sobre mi ambiente por la información y el contexto en el que estoy. Que eso es el ideal. ¿Qué es complicado? ¿Qué es costoso? ¿Qué es a largo tiempo? Sí, pero debemos de empezar a cambiar poco a poco los conceptos para que nos vaya a llegar, o sea, para que lleguemos a ese punto. Y no llegar y vomitarle la información al paciente porque lo único que va a pasar es que se va a indigestar y se va a ir. Así es, exactamente. Excelente. Bien, entonces, obviamente necesitamos las dos, se complementan y todo esto, ¿no? ¿Cómo entra, cómo ves tú el coaching en todo esto? Tú tienes una formación como coach, por ejemplo, o sea, entonces, ¿tú cómo ves el coaching dentro de todo esto de dónde entra? ¿Educación, consejería? Qué le pasa? El coaching entra dentro de la consejería porque me permite identificar cuáles son las barreras y que tiene la persona para hacer los cambios. Ujú. Porque al final lo que hace el coach, que un nutriólogo puede ser coach, pero un coach No no es es coach, nutriólogo. es un nutriólogo. Y como nutriólogos no deberíamos de estar peleados con esa habilidad. De hecho, la Academia de Nutrición y Dietética lo establece en un Tiene en formación. un paper Ujú. y lo establece como una habilidad que debería de tener o que puede tener y debería de tener el nutriólogo. Y es eh, convertirse uno, jalar al paciente con una participación activa en donde no se vuelve el nutriólogo lo que le dice, lo que le dice el nutriólogo es lo que se debe de hacer, sino que entre ambos se negocian las metas, el camino que se debe de seguir y a través del coaching es de un hoy lo que soy a lo que quiero llegar a ser y todas esas herramientas que van a estar en el camino para permitirme llegar a ese punto. Y en esencia, eso también es la consejería. Exacto. Porque eso es lo que tú quieres, o sea, tú lo que quieres es que la persona encuentre su razón y su motivación por la cual quiere hacer un cambio, no que nada más le des una dieta y Exacto. y que aparte te responsabilice y diga, yo, o sea, yo no bajé de peso porque la dieta que me dio estaba muy mala, ¿verdad? Como, ¿qué onda? Y ahí yo creo que la habilidad más importante del coaching y como el valor más grande que tiene el coaching dentro de la nutrición es el entendimiento de las emociones. Porque vas a entender cuáles son los miedos del paciente,
cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus metas, cuál es su autoeficacia, qué tanto se siente capaz de hacerlo. Y entendiendo esa parte emocional, puedes ayudarle a la persona a transitar en un camino mucho más sencillo, menos doloroso y de una mejor manera, utilizando al nutriólogo como aliado y no como persona que te regaña porque no bajaste 300 gramos. Así es, exactamente. No, pues esto está, yo creo que ya, bueno, a mí me parece que es un súper panorama, o sea, no sé si tengas o quieras añadir alguna cosita aquí. Pues simplemente yo creo que algo que hay un libro de Jaime Jiménez y Yolanda Fleta que es de coaching nutricional precisamente, y hay una frase que a mí me encanta que dice, el ser experto en tu área es importante. El tener Ujú. conocimientos de nutrición como nutriólogos es importante, pero el darle información de manera que la persona pueda ocuparla y aplicarla es aún más importante. Entonces, hablar de nutrición, cualquiera, no necesariamente un nutriólogo, cualquiera puede hablar de nutrición porque nosotros nos metemos a Google y encontramos información de lo que sea. Y todos comemos, así es que todos sabemos de comida. Exacto, pero el que yo aprenda a comer o el que yo aprenda a enseñar a otra persona a tomar mejores decisiones respecto a su alimentación es un arte Así que es. se sustenta en la ciencia que es la nutrición. Entonces, no cualquiera hace educación en nutrición y mucho menos hace consejería en nutrición. Excelente, Sabi, pues ya. A mí ya me quedó más claro. y, y hablar de educación y de consejería, bueno, podríamos hacer un retiro. Así es. Pero yo creo que lo dejamos así como aquí. Me gusta mucho, llevo mucho tiempo, ¿sabes? Queriendo tener esta plática contigo porque creo que tenemos algo que aportar, ¿sabes? Tenemos algo que decir ambas en esta conversación, ¿sabes? De ida y vuelta entre la educación y la consejería. Nos gustan los temas parecidos, pero más que nada es como tratar de educar, pues, en lo que son como las diferencias entre ambas y que nos animemos a hacerlas correctamente, pues, ¿sale? Exactamente. Y que realmente tengamos como las ganas de aprender tanto más de educación, más de alfabetización, más de consejería, más de coaching, o sea, meternos más a todos estos campos que realmente yo siento sí tienen muchísimo que aportar, pues a las personas que necesiten o pidan nuestra ayuda, pues. Y al final, la educación en general es uno de los poderes más valiosos e importantes para modificar al mundo. Una persona educada, o sea, en cualquier término, Así es. educada en cualquier En, concepto, y en cualquier, así es, sobre cualquier tema. tiene mucho más poder sobre sí misma y sobre el contexto en el que está. Entonces, si buscamos que también las personas tengan más información, pero que también la puedan aplicar, entendiendo por qué la tienen que aplicar, van a tomar mejores decisiones con etiquetas, con ejercicios, con alimentos más saludables, con conductas más saludables, y entonces sí vamos a empezar a generar sociedades más sanas. Así es. Pues muchísimas gracias, Abby. O sea, un súper placer que hayas compartido este espacio ahorita en este momento. Les quiero comentar que la semana que entra voy a entrevistar a Erika Frique y vamos a hablar sobre mindful eating, que también es un súper tema. Muchísima gente me pregunta eso y me pregunta sobre, ay, entonces, ¿qué es el mindful eating y todo? Entonces, bueno, invité a Erika y espero entonces poder después ya transmitir esta entrevista con ella y que podamos también explorar este tema. Sabi, un súper placer y bueno, pues
sigan este canal, compartan también mucho esta plática para que todos empezamos a hablar más sobre estos temas, ¿no? Así es Así es. que muchas Muchas gracias. gracias, Clau, por la invitación, por este espacio en tu canal. Y qué mejor que una charla entre dos amigas que son apasionadas de estos temas. Así es. Muchísimas gracias. Hasta luego. Cuídense. Adiós.